Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Sabéis lo que es un círculo de las cosechas fantasma? Es la sombra que se ve desde el cielo cuando aparece un círculo de las cosechas real y al año siguiente, al segar ese mismo campo, se comprueba que ha quedado la marca del círculo del año anterior. Esas plantitas deberían haber crecido como las de su alrededor y sin embargo han crecido alteradas. Incluso el suelo bajo ellas está modificado ese año siguiente. Está modificado además por una alta concentración de hierro en forma de esferas en la raíz, algo que se ve durante el crecimiento de las nuevas semillas, un hecho que sería exactamente el que ocurriría si ese suelo estuviera afectado por un campo magnético. Hablamos de un fenómeno asombroso dentro de un ya de por sí acontecimiento increíble que está siendo completamente ignorado por los medios de comunicación y por supuesto ocultado por los gobiernos y por las autoridades. Bien, estos diseños fantasma aparecen en algunas plantaciones en donde son descubiertos los círculos de las cosechas y de forma increíble, incluso en ese siguiente año, vuelven a aparecer diseños distintos justo al lado, como si la inteligencia que hubiera hecho las figuras quisiera relacionar el concepto de ese año con el del anterior, y como si ese suelo fuese perfecto para pintar sobre él, como si fuesen lienzos perfectos, suelos perfectos, con composiciones químicas perfectas, por ejemplo de pH, de alcalinidad, de fijación de fósforo, de densidad, de contenido de nutrientes, de porosidad, por ejemplo, ¿no? También de contenido de acidez, de salinidad, todo para modificar, todo para controlar y alargar las plantas, estirar los nódulos y, por supuesto, entrecruzar los tallos. Evidentemente no vas a ir con un microondas de la cocina del tío Jonás para entrecruzar lo que serían los tallitos, ¿no? Plantita por plantita para crear las maravillas que estamos viendo y para quemar los suelos que hay debajo. Pues claro, no lo vas a hacer. Y esto es lo que está ocurriendo en Inglaterra y en otros países. Claro. Bien, los crop circle fantasmas aparecen en lugares, como vemos, que son idóneos para hacer bien las figuras si se desea alcanzar la perfección pretendida para transmitir los mensajes que están apareciendo. Y resulta que esto es un fenómeno que está siendo ignorado, pero que es bastante interesante porque está presentando lo que sería pues una serie de contenidos que abarcan muchas temáticas, como lo que serían pues diferentes ciencias, y esto lo iremos viendo en diferentes programas. Bien, pero como he dicho en muchas ocasiones, el mayor foco de lo que serían las apariciones de estas maravillas es el entorno de Stonehenge, y esto también tiene un significado simbólico evidente, ya que el monumento megalítico tiene un amplísimo y sorprendente contenido astronómico al respecto de lo que es todo lo que es relacionado a los movimientos solares y lunares, y esto es pues sin duda algo que aparece desde luego como referencia en los círculos de las cosechas reales, y esto lo vamos a ver bien. Dicho esto, os cuento. Veamos esta foto. Ahí observamos este precioso círculo que apareció el día 7 de agosto de 2009 y estaba mostrando una serie de movimientos internos que confluían en esta lágrima. Esto ocurrió un mes antes de que en el Sol apareciera una mancha solar, siendo interesantísimo que justo antes se estuviesen presentando estos procesos convectivos con las mismas formas. Un mes antes apareció. Bien. Pero la verdadera gracia está en lo que hay encima. El círculo de las cosechas fantasma que se observa con forma
de 8. Ese 8 apareció el 8 de agosto del año 2008, un año antes, en el mismo campo, y las plantas deberían haber crecido de forma normal. No fue así. El gran 8 de los círculos de las cosechas tenía una longitud de 250 metros de largo y, como vemos, estaba apareciendo en este mismo suelo que, por sus características químicas, es propicio para realizar estas figuras, para que el magnetismo esté afectando tanto a las plantas como al suelo. Bien, esta impresionante figura presentó una serie de características típicas en el fenómeno, entrecruzado de plantas absolutamente imposible y dimensiones descomunales tanto en la anchura como en la longitud. Pero sobre todo lo más interesante es que, como siempre, había aparecido de noche, igual que su homónimo de 2009, igual que el 99% de los círculos de las cosechas reales, en la más absoluta oscuridad. Y claro, ¿quién haría algo así? ¿Nosotros? San Pito Pato bajando ahí con un grupo de Boy Scouts, ahí al grito de cuando nací era bizco, pero hoy yo no. Por supuesto que no. Bien, en el fenómeno de los círculos de las cosechas, pues resulta que han sido vistos en centenares de ocasiones los famosos ovnis de luz sólida, normalmente esféricos o achatados y capaces de fusionarse entre sí, grabados y fotografiados desde hace décadas y que tienen la habilidad de moverse a velocidades increíbles. Estos objetos, que no son los típicos platillos volantes de los que se parte la caja a todo el mundo, de los que se parte de risa, tía Felisa a todo el mundo, ¿no? Pues resulta que, bueno, pues han sido asociados a incidentes en donde el magnetismo y la electricidad afectaban a aviones comerciales y militares en todos los países de la OTAN, igual que está ocurriendo aquí en este fenómeno, quedando registro de su presencia en informes de gobiernos y ejércitos, como decía, de todo el mundo. Bien, ¿podrían ser ellos entonces? ¿Estaríamos por fin ante una prueba irrefutable de un contacto en firme de una inteligencia extraterrestre pública con la raza humana, saltándose la censura de los gobiernos? Pues lo cierto es que están ocurriendo tres cosas: avistamientos e incidentes en todo el mundo desafiando gobiernos y ejércitos, esto es evidente; testimonios de testigos y visiones en los campos, con avistamientos antes, durante y después de la aparición de estas enormes y fascinantes figuras; y 3, mensajes con comunicaciones científicas y de observación a la humanidad, como si hubiesen estado siguiendo el desarrollo de lo que habría estado haciendo lo que sería la humanidad, los seres humanos en la Tierra desde el principio de los tiempos. Y empiezo fuerte, porque los famosos helicópteros negros sin identificación militar también han sido vistos en los campos ingleses tras la aparición de diseños y luces en los días posteriores a su creación. Hablo de estos helicópteros precisamente asociados a secciones del gobierno especialmente encargadas del fenómeno ovni, y su aparición pues ha sido atribuida a incidentes reales que pasan a la historia del fenómeno. De esto es lo que estoy hablando. Veréis a dónde quiero llegar. Bien, pues aquí tenéis una buena muestra de uno de ellos, justo en un círculo de las cosechas, en particular el de Eastfield, aparecido el día 7 del 7 de 2007, con más de 250 metros de largo y una complejidad impresionante, y considerado el antecesor del aparecido el 8 del 8 de 2008, del que veíamos su fantasma. Este es el del 7 del 7 de 2007, considerado real por todos los expertos del fenómeno, por mí también, y sobre él apareció un helicóptero Apache tratando de borrarlo el día 22 de julio
de ese mismo año 2007 y resulta que según los testigos además estuvo fumigando a las personas que estaban observando el diseño ahí abajo en el terreno, creando picor en la garganta y en los ojos. Bien, dicho esto, os tengo que contar lo siguiente. Resulta que existiendo un círculo de las cosechas del 8 del 8 del 2008 con su correspondiente fantasma, existiendo decenas si no cientos de casos de círculos fantasmas, existiendo avistamientos de estos ovnis que son de luz sólida, y existiendo el interés que resulta haber sin duda en el gobierno británico o en una sección del mismo, conocida o no, incluyendo un ataque a la población civil, diferentes ataques, porque no ha habido solamente uno, ataques a la población civil y ataques a los propios diseños para borrarlos por parte de estos misteriosos helicópteros negros, pues os tengo que contar lo que ocurrió en la madrugada del 6 al 7 de julio del año 2007, tras exponer lo comentado. Esto que os voy a contar es el mejor incidente de monitorización del fenómeno, porque claro, tendremos que decir algún día, bueno, y es que nadie ha pillado alguna vez a uno de estos UFOs, a uno de estos ovnis, haciendo un fogonazo de magnetismo ahí, a ver pues eso, a ver si lo pillamos, a ver si que estaría haciendo ahí, pues lo que sería pues un ataque magnético al campo. Pues sí ha pasado, esto sí ha ocurrido. Y esto, claro, esto puede hacer cambiar la opinión de muchas personas al respecto del fenómeno, por si aún no lo tiene claro. Bien, los hechos sucedieron en Knapp Hill, en Alton Priors, en Wiltshire, en una pequeña montañita de la zona de Wiltshire, en Inglaterra, en la que el ingeniero informático Winston Keats, el abogado e investigador Gary King y su mujer Paula Priddy Jones llegaron a la 1:30 de la madrugada y allí montaron pues un pequeño puestecillo, un pequeño puesto de vigilancia con una cámara sensitiva VX 2100 conectada a una D700 recorder, dispuestos pues a ver si por fin conseguían la prueba definitiva de ovnis realizando círculos de las cosechas, a ver si de verdad lo conseguían, ¿no? Y lo pillaban a uno de estos. Claro, bien, pues iban a pasar la noche en vela a ver si pillaban a uno. Y oye, pues lo mismo les tocaba la lotería. Y premio. Había habido muchas otras personas que habían estado la noche en vela en otros sitios donde habían aparecido círculos y tal, en algunas noches de verano, apuntando a otros sitios, pero a ellos les tocó el premio. Estaba todo completamente a oscuras, claro, y apuntaron hacia un lugar con amplia tradición en la aparición de estos diseños con un plan definido. Un sitio además con un suelo en donde pues habían aparecido círculos de las cosechas perfectos. Y el plan era ir sacando fotos cada media hora. Un tiempo suficiente para demostrar que si alguien quería hacer un círculo de las cosechas de gran envergadura, por supuesto, además de oírlos, ¿no?, pues le sería imposible por la mera organización que les supondría. Muy bien. La conversación que tenían ahí pues era amena, era pues fluida, y ahí estaban pues muy bien Gary, Winston y Paula pues abrigadillos. Era noche de verano en Inglaterra, aunque sea verano pues hace fresquillo, yo estaba allí y en fin pues hace fresquete, la noche era buena, pero bueno, pues el caso es que te tienes que poner alguna chaquetilla, había algún mosquito según contaban, ¿no? Y poco más. Yo estaba allí y os aseguro que hay mosquitos. Muy bien. ¿Y algo les pasó? A las 3:13 de repente hubo como un flash de luz mínimo en todo el valle. Pero pequeñísimo, pero lo vieron. Fue como un relámpago, pequeñísimo, pero lo vieron. Una luz inmensa que fue registrada como un ruido electromagnético por las cámaras de alta sensibilidad durante 4 milésimas de segundo. De hecho, a partir de ese relámpago, la batería solo duró 2 segundos más. Y luego directamente se acabó. Sin duda, allá abajo,
in situ, pues no parecía que aquello pudiera tener relación con faros de coches o ventanas de casas o de alguien que hubiera pues de repente abierto ahí el Valhalla, ¿no? Y hubiera abierto las luces del cielo, ¿no? Para haber creado ahí un círculo de las cosechas. Pues no era nada de eso. Y entonces, bueno, pues nada, Gary King pensó que podría ser posible que algo pudiera haber estado pasando en los campos de Eastfield. Entonces esperaron un poquito más. A las 3:20 de la madrugada ya había un poquito un poquito más de luz en el campo y hubo que esperar unos minutos para que se discerniera un poquito mejor qué había allí. A las 3:45 horas de la madrugada, pues ya había un minimísimo porcentaje de luz del amanecer en Inglaterra y bueno, pues tuvieron que esperar un poquito más hasta las 4:05 de la madrugada. Entonces, bueno, pues King, Winston y Presdy Jones posiblemente fueron los seres humanos que más pronto entraron o vieron un círculo de las cosechas real de la historia, y no era uno cualquiera. 150 círculos aparecieron aquel día, aquella madrugada, en Eastfield, con 60 metros de ancho, 350 metros de largo y 20.000 metros cuadrados de extensión ocupada, mostrando el símbolo del Om, uno de los mantras más sagrados para la humanidad, y simbolizando, por supuesto, el universo entero. A esto le dedicaré un programa entero. Y bueno, pues claro, tanto el círculo del 2007 como el círculo de 2008 estaban tocando el tema de los ciclos lunares. Esto también lo tocaré. Pero el caso es que ¿qué había pasado? Sin duda no había sido un equipo de posibles seres humanos, y esto lo sabían porque ellos habían estado vigilando. Y entonces la gran pregunta era la siguiente: ¿se hace así un círculo? ¿Un diseño inmenso de estas características con un ataque magnético a un campo de trigo o de cebada, generando incluso luz en dispositivos electrónicos? Desde luego la monitorización incluso indica que sí, y que se puede observar si se está en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Eso sí, es como buscar una aguja en un pajar, porque la descarga es rapidísima. Y además es constante, pero desde luego el proceso es rapidísimo. La ciencia debe interesarse, desde luego, en lo que está ocurriendo en Inglaterra. Y dos, una de las cosas que más me han llamado la atención son las luces que luego aparecieron en el fantasma del círculo de las cosechas del 8 del 8 del 2008, correspondiente posiblemente, y esto lo formulo como hipótesis, a una reacción electromagnética por el porcentaje de humedad del propio suelo y un efecto de inducción con la humedad en el ambiente. Es así. Bueno, la descarga eléctrica y el magnetismo visto en suelo, raíz, cámara, batería, luz y nubes corresponden al mismo efecto de creación de la inteligencia que está, pues desde luego, pues ofreciendo estos impresionantes círculos de las cosechas a la humanidad. Y esto desde luego pues me parece algo que desde luego pues merece ser contado. Y creo que, bueno, pues he creído pues conveniente pues hacer este programa porque me parece algo absolutamente apasionante. ¿Qué significan? Pues poquito a poco iremos viendo cada uno de estos círculos, porque creo que merece la pena que cada uno de ellos tenga su propio programa más pequeñito, y creo que cada uno de ellos merece ser protagonista porque es absolutamente impresionante lo que está ocurriendo en Inglaterra. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo y que, bueno, pues que podáis suscribiros al canal y que podáis compartirlo, este programa, en vuestras redes sociales. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero bueno, pues lo tengo que hacer. Y nada, pues muchísimas gracias, y como digo siempre, pues nada, pues salud y suerte. Adiós.